Al hablar del origen del paracaidismo, es imprescindible hablar de la historia del paracaídas. Al hacerlo, nuestra mente enseguida recuerda el boceto de paracaídas primitivo hecho por Leonardo da Vinci. Sí, efectivamente, el polímata del Renacimiento italiano logró esbozar algo parecido a un paracaídas, pero nunca pasó del papel a la realidad, al menos no durante la época en que él vivió. Así que ubicaremos el primer intento de salto con algo parecido a un paracaídas primitivo en España en el año 852. Pero no te preocupes, ya volveremos con Da Vinci. La hazaña de Abbas ibn Firnas. Firnas, nacido en Ronda en el año 810 y establecido en Córdoba, es reconocido como uno de los grandes pioneros de la aviación y precursor del paracaidismo. Su hazaña más célebre ocurrió en el año 852, cuando construyó una estructura de madera con una lona resistente y se lanzó desde el alminar de la mezquita de Córdoba ante una multitud. Este salto, considerado el primer intento documentado de paracaídas, le permitió descender más lentamente de lo que habría sido una caída libre, aunque el aterrizaje fue brusco y sufrió heridas leves. Décadas después, en el 875, Ibn Firnas volvió a desafiar los límites de la época al diseñar y probar un planeador con alas de madera recubiertas de seda y plumas. Se lanzó desde una colina cercana a Córdoba, logrando un vuelo sostenido de varios segundos e incluso minutos, según distintas crónicas. Aunque terminó con lesiones en las piernas debido a la falta de una cola en el diseño, algo que él mismo reconoció posteriormente como un error técnico. Aunque su artefacto pueda ser hoy asociado más a lo que conocemos como ala delta, Firnas es el verdadero precursor del paracaidismo al llevar a cabo un salto desde una altura considerable y descender suavemente usando un artefacto parecido a un paracaídas rectangular moderno, y todo a finales de la Alta Edad Media. El monje volador. Posteriormente, en el siglo XI, otro hombre repetiría el mismo destino que Firnas, pero no con tanta suerte. Elmer de Malmesbury, también conocido como Oliver o Elmer, fue un monje benedictino inglés del siglo XI famoso por su intento pionero de volar. Estudió matemáticas y astronomía en la abadía de Montpellier. Motivado por la leyenda de Ícaro y Dédalo, fabricó unas alas rudimentarias con una estructura de madera que sujetaba sus brazos. Hacia el año 1010, se lanzó desde la torre de la abadía y logró mantenerse en el aire durante unos segundos, recorriendo aproximadamente 200 a 250 metros antes de estrellarse y fracturarse las piernas. Tras el accidente, intentó mejorar su diseño añadiendo una cola para controlar el vuelo, pero el abad de la abadía le prohibió continuar con sus experimentos. Seguramente, en este punto, estarás pensando que lo anterior no se relaciona tanto con el origen del paracaidismo, sino con el origen del ala delta. Así que vamos con una historia que no solo nos habla de un origen directo del paracaídas, sino de cómo en la antigua China ya probaban dispositivos que les permitía disminuir la velocidad de caída desde grandes alturas, incluso antes que los europeos. Yue Ke, historiador chino de la dinastía Song, es conocido por haber documentado en sus crónicas un relato que describe un dispositivo similar a un paracaídas primitivo. En sus escritos, Yue Ke menciona que durante festividades o demostraciones públicas en China, acróbatas se lanzaban desde altas torres utilizando estructuras parecidas a sombrillas o paraguas grandes de tela, que les permitían amortiguar la caída y descender con seguridad. Este relato es una de las primeras referencias históricas sobre el uso de dispositivos para frenar la caída humana, mostrando que la idea del paracaídas existía en la cultura china desde al menos el siglo XIII. Pasarían casi 300 años para que alguien volviera a pensar en este tema. En 1483, el gran genio del Renacimiento, artista e inventor Leonardo da Vinci, dibujó un boceto de un diseño de paracaídas con sus dimensiones y una descripción del dispositivo, conocido como estructura tronco-piramidal. La cúpula de este paracaídas debía estar hecha de una densa tela de lino, que permitiría a una persona descender suavemente hasta el suelo desde cualquier gran altura sin dañar su cuerpo. Pero este invento no se probó hasta 5 siglos más tarde, en el año 2000, y resultó ser bastante viable. Aproximadamente un siglo después, en el siglo XVI, Fausto Verancio,
Describió y representó un diseño de paracaídas consistente en un armazón cuadrado de 4 esquinas cubierto de tela, que según él podía utilizarse para el rescate de edificios altos en llamas. Pero dado que en aquel entonces nunca nadie había volado en algún dispositivo, su idea de ese primitivo paracaídas de rescate fue perdiendo apoyo y el interés en él fue decayendo gradualmente debido al gran peligro que suponía utilizar los primeros diseños imperfectos. Aún así, aquí lo que más llama la atención fue el porqué de su invento. No se debió a una mera búsqueda de fama por volar, sino que el objetivo de su paracaídas era poder salvar vidas en incendios, permitiendo a las personas saltar desde edificios altos con seguridad. Tal anhelo altruista volvió a ser relevante a finales del siglo XVIII, cuando el francés Louis-Sébastien Lenormand inventó el primer paracaídas práctico, convirtiéndose así en el primer paracaidista reconocido de la historia. El 26 de diciembre de 1783 realizó el primer salto exitoso con un paracaídas práctico, lanzándose desde la torre del observatorio de Montpellier con un paracaídas de aproximadamente 4,25 metros de diámetro, sostenido por un mango central, varillas de soporte y una tela que formaba un dosel rígido. Antes de su salto, probó su invento con animales y pesos, asegurando su funcionamiento. Lenormand también acuñó el término parachute, combinando el griego para, contra, y el francés chute, caída. ¿En qué se basó? Pues Lenormand se inspiró para inventar el paracaídas al observar un número de un equilibrista tailandés que utilizaba un parasol para mantener el equilibrio durante su espectáculo. Por cierto, hay constancia en la literatura anglosajona de que hacia 1710 Isaac Newton intentó calcular un paracaídas. Al principio, para cumplir esta tarea, realizó con éxito varios lanzamientos en paracaídas utilizando animales como pasajeros. Otro dato relevante: en 1738, el matemático suizo Daniel Bernoulli publicó su obra Hidrodinámica, donde expuso la relación entre la presión y la velocidad de un fluido en movimiento, explicando así los principios básicos de sustentación de las aeronaves y el perfil aeronáutico de las alas, y por ende, del paracaídas rectangular de aire presurizado del futuro. Actualmente lo conocemos como principio de Bernoulli, pero no fue hasta la invención del primer globo aerostático cuando se renovó de nuevo el interés por el paracaídas. Gracias al globo, el paracaídas se convirtió no solo en una atracción circense, sino también en un medio real de rescate de pilotos. Del salto de base pasamos al salto desde artefactos voladores. El desarrollo paralelo de los globos aerostáticos permitió al paracaidismo perfeccionarse a finales del siglo XVIII. En la década de 1780, los hermanos Montgolfier inventaron un globo aerostático que podía despegar cargado y recorrer largas distancias por el aire. Este globo se mantenía en vuelo quemando haces de paja para proporcionar el calor necesario al aire, lo que era peligroso en sí mismo. Si la tela del armazón se incendiaba, el vuelo se detenía y terminaba estrellándose. Esto significaba que los pilotos debían ser capaces de realizar un aterrizaje de emergencia. Por eso, desde los primeros tiempos de los vuelos en globo, sus pilotos se interesaron mucho por la posibilidad de utilizar paracaídas para escapar de emergencia de una estructura de globo en llamas. Hay noticias de una oveja que aterrizó con éxito en un paracaídas de unos 3,5 metros cuadrados, cuando se dejó caer desde un globo de los hermanos Montgolfier. Luego, en 1785, Jean-Pierre Blanchard-Bourget inventó un paracaídas de seda suave, sin armazón rígido, y lo probó, durante lo cual se rompió una pierna. Con el recuerdo de tan desagradable desenlace, el 22 de octubre de 1797, miles de personas miraban al cielo en el Parque Monceau de París, algunos a la espera de ver un impresionante espectáculo, mientras que otros observaban con la certeza de que serán testigos de una espantosa tragedia. En el cielo, el pionero francés del paracaidismo, André-Jacques Garnerin, a punto de pasar a la historia a lo grande. Ese día se convertiría en el primer paracaidista en saltar desde un globo a 1830 metros de altura de forma segura. No se trataba solo de un salto para entretener al público. Garnerin propuso utilizar globos para la entrega y el aterrizaje de tropas en las Islas Británicas, gracias a lo cual recibió financiación gubernamental para su trabajo.
Su paracaídas, hecho de seda y con un poste de sostén, funcionaba como un enorme paraguas, aunque carecía de orificios de ventilación, lo que causaba oscilaciones violentas durante el descenso. Garnerán continuó realizando numerosos saltos, incluyendo uno desde 2.430 metros sobre Londres. Con el paracaídas concebido por Garnerán, despuntaba la clásica configuración parabólica, carente de elementos rígidos en su estructura. Esta configuración básica ha sido seguida por muchos fabricantes hasta la actualidad. Para su construcción se utilizó tejido de seda. Por si fuera poco, Jean-Geneviève Labrosse, esposa de Garnerán, fue la primera mujer en saltar en paracaídas en 1798 y su sobrina Elisa Garnerán realizó alrededor de 40 saltos entre 1815 y 1836, mostrando que el paracaidismo se convirtió en una tradición familiar. Por cierto, unos cuantos años antes, más específicamente en 1804, el francés Jean-Pierre Blanchard Bourget, de quien hablamos hace poco, empezó a saltar con paracaídas y le llamó la atención el fuerte balanceo y las oscilaciones del paracaídas durante el descenso. Este fenómeno se producía porque la cúpula del paracaídas era completamente cerrada, lo que generaba inestabilidad al atrapar el aire y provocar movimientos pendulares peligrosos. Preocupado por este inconveniente, Bourget consultó al astrónomo Jérôme Lalande, quien propuso una solución simple y brillante: hacer un orificio en la parte superior de la cúpula del paracaídas. Este pequeño agujero permitía que parte del aire escapara, estabilizando el descenso y eliminando gran parte del balanceo. Esta simple modificación en el diseño marcará un antes y un después en lo que al salto con paracaídas se refiere. Y con esto terminamos la primera parte de esta historia, así que te invitamos a ver la segunda parte en nuestro próximo video. Y si llegaste hasta aquí, te pedimos encarecidamente que te suscribas a nuestro canal, nos regales un me gusta, cuéntanos qué te parece nuestro trabajo y comparte este video a algún amante del paracaidismo. Todo lo interesante en este mundo tiene su origen.